a darle la palabra al director general de Caja Rural de Zamora, que es Cipriano García, al que pido por favor que suba ¿no? En este caso que se desplace al atril. Muy buenas tardes, querido director del Diario de León, Joaquín Tormé, Toni Nadal, que va a ser nuestro ponente. Creo que es una persona interesantísima a todos los niveles, al menos es lo que nos ha parecido a nosotros cuando nos ha propuesto el Diario de León participar en esta iniciativa que para la Caja Rural de Zamora, que ya es de León también. Bueno, pues yo creo que es un hito importantísimo el que hoy estemos aquí con todos ustedes. A las autoridades quiero dar las gracias también por su presencia. Amigo Juan, muchísimas gracias como siempre por tu presencia, que de alguna forma nos congratula y nos anima, si cabe todavía más, a estar enraizándonos cada día y entroncándonos con la sociedad leonesa. La prueba de que las autoridades de alguna forma nos acompañan, bueno, es un espaldarazo más, si cabe, dentro de nuestra filosofía, que ustedes ya conocen por otras actividades que hemos ido desarrollando en el tiempo, y es que la pretensión que tenemos es ser una parte de León, que ya somos, cada día más. Tendremos iniciativas de este tipo seguramente más a menudo, y quiero que ustedes contemplen esta entidad como una parte de ustedes mismos, a quien tienen que recurrir cada vez que tengan la necesidad pertinente en el aspecto financiero, económico, porque nuestra predisposición, como les digo, es de satisfacer todas sus necesidades. No me quiero extender mucho porque sé que el tiempo está acotado. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, a todos los clientes, los que no lo sean, porque para nosotros hoy es un día especial. Es la primera vez que acometemos un acto de este tipo público. Hemos entendido, como les digo, que tenemos que dar un paso adelante. Y hoy para nosotros es un día de mucha importancia. Es una manera de que ustedes vean una entidad cercana que está en la disposición máxima de colaborar con ustedes. Hablar de Toni Nadal yo creo que huelga, es decir, creo que es un personaje que representa una serie de valores importantísimos que todos conocemos, ya no solo como entrenador el deportista posiblemente mejor de todos los tiempos español. Creo que una parte importante, además de su valía, le corresponde a Toni Nadal, porque al menos la sensación que a mí me causó cada vez que lo he escuchado en las entrevistas o en la disposición, es un hombre suficientemente cabal y humilde como para transmitirle una serie de valores que para nosotros y para la Caja Rural son totalmente afines. La predisposición que este señor tiene en la vida a la hora de afrontar las dificultades, como les digo, con humildad, pero a la vez con el orgullo suficiente y de sobreponerse cuando hay dificultades o cuando no han salido las cosas suficientemente bien. De alguna forma, para nuestro proyecto de Caja intentamos tener una similitud en cuanto a valores que, como les digo, a mí personalmente y a mi entidad nos sirve sin ninguna duda de referencia. Yo no quiero extenderme demasiado, quiero simplemente transmitirles que nuestra entidad, al igual que la filosofía de Toni Nadal, es una filosofía de personas, una forma de entender nuestro negocio desde la cercanía humana, que independientemente de que tenemos que tener unos resultados, está claro que nuestro objetivo directo no es justamente el resultado. Nosotros intentamos acometer los proyectos con nuestros clientes, con nuestros socios, colaborar con ellos en el desarrollo de su actividad, y que como consecuencia de esa ampliación dentro de las actividades que ustedes desarrollan, la recompensa que ustedes tienen de mejora dentro de sus negocios nos repercuta lógicamente a esta entidad que queremos ser la suya. Quiero felicitar al periódico, como he dicho anteriormente, 110 años es una cifra importante de cumplimiento. Está claro que es una empresa solvente, viable, consecuente, y que conseguir, les insisto, al cabo de 10 años tener la presencia viva que tiene y ser el periódico medio de comunicación de referencia escrito en la provincia de León, creo que conlleva una felicitación a la que la Caja se suma
y que además les agradezco públicamente que hayan tenido a bien el concertar esta jornada con la Caja, que como bien saben ellos ya es su casa, su caja, y simplemente felicitarlo a todos ustedes de nuevo las gracias y a Tony Nadal también por su presencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Me toca a mí presentar a Tony Nadal. Ya les adelanto y les advierto que voy a presentar a una persona absolutamente diferente, nada que ver con otras personas. El poco tiempo que hemos compartido antes del inicio de esta conferencia ya demuestra que es una persona diferente. Y yo les voy a mostrar la portada del libro que él ha escrito. Me imagino que por allí no se va a ver, pero en la portada aparece una fotografía en la que él sale con una gorra de Iberostar. Cualquiera que haya visto tenis, cualquiera que sepa algo de tenis, habrá visto la imagen de Tony Nadal en cualquiera de las pistas de tenis de todo el mundo con su tradicional gorra, y yo creo que le conocemos todos. Y quizá nos preguntemos si conocemos a Tony Nadal porque Rafa Nadal ha tenido todos los éxitos que ha tenido, pero yo haría otra pregunta. En España hemos tenido recientemente en la historia del tenis dos números uno, como son Carlos Moyá y como es Ferrero, y ninguno de nosotros, estoy absolutamente convencido que conocemos el nombre del entrenador de Carlos Moyá en aquel momento y el nombre del entrenador de Ferrero en aquel momento, y los dos fueron número uno del tenis mundial, ¿no? Conocemos a Tony Nadal porque estamos convencidos de que es una persona diferente y lo demuestra en cada una de las facetas de su vida, obviamente relacionadas con Rafa Nadal. Les digo que es una persona diferente porque si yo preguntara al 90%, al 99% de las personas que están en esta sala quién es el que fue número uno y el que es de los más importantes tenistas que hay en el mundo, y por supuesto yo creo que el mejor deportista que ha tenido España en los últimos, casi en la historia, todos diríamos que es Rafa Nadal. Para Tony Nadal no es Rafa Nadal, es Rafael Nadal. Permanentemente se refiere a él como Rafael Nadal. Yo estoy absolutamente convencido que no es porque sea su sobrino, sino porque él trata a la gente de forma diferente. Siendo su sobrino, seguramente si lo trata como Rafa Nadal, probablemente su propio sobrino no le habría hecho caso en todas las instrucciones que le da como entrenador desde que tenía 7 años. Yo voy a hacer algunas referencias al libro que él ha escrito, del que, en fin, no tiene ninguna razón para ello, pero del que reniega. En las propias páginas del libro dice que escribe mal, y yo digo todo lo contrario, que lo que está aquí escrito está bien escrito, y además el contenido es lo que merece la pena. Y la primera referencia es cómo le definen algunos de los compañeros que él ha ido teniendo a lo largo de su carrera por las distintas pistas del mundo. Le definen como polemista, le definen como contradictorio, le definen como desesperante, y él mismo se define como una persona que le gusta rebatir, dialogar y discutir. Yo al final de esta pequeña presentación le voy a tratar de hacer discutir y de negar muchas de las cosas que él hace en este libro, y probablemente muchas de las cosas que él va a decir en esta conferencia. Lo primero que voy a decir de él a raíz del libro es que es un mentiroso compulsivo. Él, cuando Rafael Nadal tiene 6-7 años, se dedica a mentirle permanentemente. Él le explica que tiene superpoderes, esto viene aquí escrito en el libro, le dice que él es capaz de hacer determinadas cosas, y voy a contar un par de anécdotas de las que él mismo cuenta en el libro, ¿no? Él le cuenta que un día, una mañana, va a nadar por la bahía me imagino que de Palma o de Manacor, y que de repente pues se encontró con un tiburón, y al final el hombre pues estuvo peleando con el tiburón y le dio una paliza tremenda, ¿no? Claro, Rafa Nadal con 6-7 años decía, hostia, mi tío es la bomba. Bueno, en fin, él miente permanentemente. Otra de las mentiras que le cuentan aquí en el momento de su vida, insisto que Rafael tenía 6-7 años, 8, es que ellos ven un partido de tenis del Open de Australia, en el que Ivan Lendl, en aquel momento el número 1 del mundo, pero además con mucha diferencia, juega la final, creo recordar que con Stefan Edberg, y obviamente Lendl prácticamente le va arrasando, ¿no? Y el tío de Rafa, pues él empieza a decir que, caramba, está bien, juega bien, pero es un poco aburrido que siempre gane, voy a hacer que se lesione.
En fin, sigue avanzando el partido, Lendl sigue arrasando a Stefan Edberg y Tony Nadal insiste en voy a hacer que se lesione. Entonces, en un momento dado, de repente, pues dice, hostia, ya no aguanto más, no quiero que este señor siga ganando, voy a hacer que se lesione. Y en ese momento, Ivan Lendl se lesiona. Claro, Rafa Nadal en aquel momento dice, pues mi tío tiene superpoderes, esto está claro, tengo que hacerle caso permanentemente. Rafa Nadal no sabía que el partido que estaban viendo era en diferido y que su tío ya lo había visto un par de horas antes o 3 horas antes, ¿no? Supongo que es una parte de la psicología que él ha ido utilizando con Rafa, que por supuesto Rafa ha asumido con una naturalidad que probablemente muchos de nosotros no habríamos asumido, pero también es una forma de entender su vida y su cultura, ¿no? Él en el libro cuestiona mucho la actual forma de tratar y de educar a los chicos. Él dice que hombre, los chicos son chicos, pero no conviene tratarlos de tú a tú. Los chicos, bueno, pues nuestros hijos son nuestros hijos, no son nuestros amigos, sino nuestros hijos. Y los chicos son chicos y no son nuestros alumnos, o sea, no son nuestros amigos, sino nuestros alumnos, ¿no? Eso él le da supongo que una filosofía que tiene en la vida, pero también que la aplica en el entrenamiento a Rafa Nadal. Él diferencia mucho la autoridad del autoritarismo. No es lo mismo ser un autoritario que tener una autoridad sobre tu, en este caso, tu pupilo. Hace un montón de cosas que demuestran que tiene una gran preocupación por la educación en mayúsculas, por la educación de los deportistas, por su propia formación como deportistas, pero también por su propia formación como personas, ¿no? Todo esto lo refleja o ha quedado reflejado en un deportista de élite como es Rafa Nadal, en el que nosotros supongo que nos querríamos ver reflejados, que nos causa admiración, pero que a mí probablemente me cause más admiración la persona que ha logrado hacer de Rafa Nadal todo eso. Probablemente Rafa Nadal tenía los mimbres para hacerlo, seguramente nos lo va a contar él, ¿no? En el libro también hay un montón de opiniones. He recogido 4 de Jordi Arrese, compañero de Carlos Costa, tenista, que yo creo que los que han hecho algo de tenis sabemos quién es, de Paco Roig, que es uno de los entrenadores que les acompaña, o de Carlos Moyá. Todos le critican, le ponen a parir. Pero al final de sus comentarios, en fin, le adoran, ¿eh? No sé si esto es por la parte de polemista que le caracteriza o por lo que sea, pero poniendo a parir lo que están diciendo es que es un ser adorable, ¿no? Probablemente no creo que le guste escucharlo, pero bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay, es una de las frases que le repite permanentemente a Rafa Nadal cuando está entrenando, cuando está jugando y cuando algunas de las cosas no salen bien por lo que sea. En una de las partes del libro él recoge que las condiciones no son buenas, que la pelota no bota porque hay humedad, porque hay viento, porque la arena de la pista... Y él le contesta siempre, es lo que hay, Rafael, es lo que hay, porque no es una persona que le guste que la gente se queje de las circunstancias. Las circunstancias son iguales para todos y solo si eres capaz de superar esas circunstancias serás capaz de conseguir tu ilusión. Y es otra de las cosas que él dice en el libro, solo si eres capaz de creer en tu propia ilusión, de creer en ti mismo, vas a ser capaz de conseguir lo que te propones, ¿no? Bueno, esto es Rafa Nadal. Y para terminar, hay una cosa que a mí me ha sorprendido, esto lo dice en la página 203 del libro, que para quien lo quiera leer se lo recomiendo. Él no valora en su sobrino, en Rafa Nadal, su forma de entender el tenis, su forma de comportarse en una pista, su educación, su forma de entender las victorias y de entender las derrotas, sino que, al contrario de todo eso, lo que hace es rechazar todo lo contrario. Es decir, la forma de comportarse en una derrota de las que no nos gusta ver. Bueno, todos tenemos en la mente algunas derrotas por no citar a uno de los deportistas en activo, pues de John McEnroe en aquella época en la que, en fin, discutía con todos los árbitros y rompía todas las raquetas del mundo. Aquellas Dunlop Matchplay con las que yo empecé a jugar también. Esto es Tony Nadal. Y la última frase, él dice que todo se puede entrenar, es el título de este libro. Yo creo que no se puede entrenar una cosa que todos estaremos de acuerdo con ella. Ni la maldad ni la estupidez humana se entrenan, todo lo demás sí. Hay gente mala y hay gente estúpida. Eso, por mucho que entrenen
En fin, no les hace falta que lo entrenen, porque el que es malo y el que es estúpido no va a conseguir salir de esa maldad o de esa estupidez. El resto probablemente tenga razón y todo se entrene. Tony, por favor. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la invitación que en su momento se me cursó desde el Diario de León para participar hoy aquí en este evento. Para mí es un placer poder estar hoy aquí y compartir estos momentos con vosotros. También quisiera felicitarles por su 110º aniversario. Sé lo difícil que es que una empresa dure tanto tiempo. Y después, como él ha dicho, soy polémico, soy polemista, me gusta debatir, y es que me he equivocado incluso en el título. El título de la charla, yo vengo hoy aquí a hablar de nuestra historia, aun sabiendo que no es suficientemente reseñable como para ser contada en público, y de mi manera de hacer las cosas. Y he puesto el título "Todo se puede entrenar", pero yo creo que el título no es acertado. El título yo creo que debería ser "Todo se puede mejorar", y todavía más. Yo creo que tendríamos casi la obligación de mejorarlo casi todo. Esta es la gran diferencia, entiendo yo, entre el ser humano y el resto del mundo animal. Es la capacidad de mejora. Y eso creo que es lo fundamental en la vida para pasártelo bien. Nuestra historia es una historia bastante simple, o mejor dicho, es la suma de dos historias simples. Por una parte, la de Rafael, la de un joven, bueno, ya no tan joven, que desde muy pequeño sabía que quería dedicarse al deporte, tenía la sana ambición de querer llegar a ser un destacado deportista. Creo que a él le hubiera gustado mucho más ser un destacado futbolista que un destacado tenista. Toda la vida le ha gustado mucho más el fútbol que el tenis. Todavía hoy le gusta mucho más, siente realmente pasión por este deporte, y creo que si de pequeño hubiera podido vislumbrar la posibilidad de jugar en el Real Madrid, creo que hubiera descartado totalmente el ser un jugador de tenis. Evidentemente es un gran apasionado del fútbol, pero no conoce muy bien este deporte y elige el equipo equivocado. El equipo equivocado, evidentemente, el equipo juega esta noche. El que hubiera tenido que elegir si hubiera sabido de fútbol. Eligió el otro. Bueno, ayer no lo hicieron mal. Bueno, y mi historia es una historia normal, la de un entrenador normal, que dicho sea de paso, empecé a entrenar de manera casual. Yo recuerdo que cuando empecé por aquel tiempo, yo estaba estudiando Derecho. Con anterioridad había estudiado la carrera de Historia, con poca fortuna, no acabé ni una ni otra carrera, y al final me dediqué a lo que siempre había sido mi pasión. Mi pasión era el tenis, y desde aquel momento entrenar. Bueno, yo creo que ya apunté buenas condiciones de entrenamiento. El primer chico que entrené fue mi hermano Miguel Ángel, y conseguí que dejara el tenis y se pasara al fútbol. Esto fue mi gran inicio, pero no me desanimé y seguí entrenando. Desde que empecé a entrenar, tuve la ilusión de que alguien entrenado por mí consiguiera algo importante. Yo no sé, que consiguiera un campeonato de España, o que en un futuro pudiera dedicarse al tenis de manera profesional. No lo hice por un sentido altruista de ayudar a aquellos jóvenes, lo hice que también, porque siempre satisface ayudar a los demás, y más si son jóvenes, lo hice sobre todo para ayudarme a mí mismo, para encontrar una mayor satisfacción en mi quehacer diario. La verdad es que durante aquellos años yo tuve distintos chicos que se encontraban dentro de los mejores de España, uno que era el número 2, una chica que era la número 5, otra que era el número 7. Digo esto porque no os creáis que soy tan mal entrenador como los resultados que hace ahora Rafael, no es todo culpa mía. Pues al final, claro, yo tenía una gran satisfacción ver que chicos de un pequeño pueblo, de un pequeño club, podíamos competir
con chicos de clubes mucho más importantes y con muchos más medios que los nuestros. Yo he de decir que yo me ilusioné tanto con aquellos chicos como la ilusión que he llegado a tener durante todos estos años con mi sobrino. Es verdad que con mi sobrino hemos tenido muchos más éxitos, yo mismo he tenido mucho más éxito que con anterioridad, pero la realidad es que yo me lo pasé muy bien durante todos aquellos años. Rafael se inició en el tenis, creo yo, sobre los 3 años, más o menos. Aprendió rápidamente. Evidentemente, sus inicios fueron de manera lúdica, era solo para pasárselo bien. Y lo que él ha contado de que yo le hacía creer que yo era un fenómeno, pues formaba parte del juego. A mí me interesaba que Rafael se lo pasara bien porque creía que esto le ayudaría a motivarse más dentro del juego, del deporte. Voy a contar unas cuantas anécdotas que yo le hacía, que yo le contaba. Y es cierto que él creció creyendo que tenía un tío que era un fenómeno. Por aquel tiempo yo había ganado 5 o 6 Tours de Francia. Además era más listo que los demás y los ganaba con una motocicleta. La gente ya solo al final pedaleaba. Mi hermano Miguel Ángel jugaba en el Barcelona. Yo tenía que ser mejor que él. Hoy en día no habría encontrado equipo. Pero en aquel tiempo estaba el Milán. Yo era la estrella del Milán. De hecho me llamaban Natali. Él durante muchos años me estuvo llamando Natali. Yo recuerdo que le contaba todo lo que yo hacía. Yo era una super figura. Y la alineación, y le iba en las comidas familiares, le iba relatando mis aventuras allí en el campo. La alineación era Tortellini en la portería, Macarroni en la defensa, centro del campo Parpadele, no sé qué, Carpaccio, bueno, todo nombre de estos. Y él realmente creció así. Pero es que no solo era un fenómeno en todo esto, sino que encima era mago. Y hacía 2 cosas. Bueno, una de las cosas que hacía habitualmente es hacerle desaparecer. Cuando tenía algún problema, le hacía volverse invisible. Claro, tenía cualquier problema que pasaba en casa, pues él, nadie le podía ver. Pero es que esto también se lo apliqué en el tenis. Y recuerdo que el primer partido que jugó Rafael de campeonato, a mí me faltó un jugador. En el equipo nos teníamos que desplazar a otro equipo, a otro pueblo de Mallorca que estaba a unos 50 kilómetros. Él era muy joven, tenía 7 años y tenía que jugar contra un chico de 11 o 12. Yo intuía que aquel le daría una paliza y durante todo el camino le estuve dando la táctica para que eso no sucediera. La táctica primera era o bien pegarle un pelotazo cuando el otro subiera a la red o darle con la raqueta en los cambios. Bueno, al cabo de un rato le dije, bueno, sabes que cuando vayas 6-0, 5-0, le dices a tu rival que tu padre tiene mucha prisa y que os tenéis que ir, que ya acabaréis otro día. El tema era no empezar en el mundo de la competición con una derrota. Y él me dijo, no, esto no lo podemos hacer. Y yo le dije, bueno, pues ¿sabes qué? Si veo que el rival te gana de mucho, yo haré llover. Y el tío me dice, tú puedes hacer llover. Digo, hombre, claro que puedo hacer llover, faltaría más. Yo soy mago. El día estaba un poco nublado. Llegamos al club y yo no me acordé más de lo que le había estado diciendo. Al cabo de 1 hora salió el tío a jugar. Jugó con un rival mayor que él, no muy bueno, por cierto, pero le estaba ganando 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Digo, vaya paliza, bueno. Rafael empezó a correr, a arrastrarse por la pista, empezó 4-1, 4-2, 4-3. Nada, que se puso a llover. Se puso a llover, la pista se puso muy resbaladiza y yo pensé, bueno, mi sobrino se va a estrellar, ya corría como un loco. Le dije, no, salid de la pista. Le hago salir y yo me cobijé debajo de un porche y él, cuando vio que su rival no se daba cuenta, se me acercó y me dijo, oye, Natali, creo que puedes parar la lluvia. A este tipo me parece que le puedo ganar. Así es como
Él creció. La realidad fue que empezamos como un juego, pero al final cambiamos rápidamente porque él aprendió demasiado, aprendió bastante y dejamos el carácter de juego y nos pasamos a entrenar. Probablemente entrenamos demasiado seriamente con un chico demasiado joven, pero ya está hecho, no es momento de quejarse. La realidad fue, como decía, que Rafael aprendió muy rápidamente, empezó a tener bastante éxito, empezó ganando a los 11 años su primer campeonato de España, a los 12 campeón de Europa, a los 14, bueno, a los 13 volvió a quedar campeón de Europa, a los 14 ganó el campeonato oficioso del mundo, a los 15 ganó su primer partido en el circuito profesional, le ganó al jugador número 80 del mundo. A los 16 se convirtió en el jugador más joven del circuito profesional. A los 16 también le ganó a Carlos Moyá y Albert Costa, que estaban el 5 y el 7 del mundo. A los 17 jugó su primera eliminatoria con la Copa Davis, le seleccionaron, y a los 18 ganó su primera Copa Davis, convirtiéndose en el jugador más joven en ganarla. A los 18 ganó sus primeros torneos importantes, ganó Monte Carlo, Barcelona, Roma, creo que ganó más. Con 18 años había ganado ya bastantes torneos. Con 19 consiguió su primer torneo del Grand Slam, ganó su primer Roland Garros, y con 19 también se convirtió en el segundo jugador mundial. Él había conseguido en muy poco tiempo lo que casi nadie consigue en toda su carrera. Yo creo que con 19 años él había conseguido ya, no sé, sobre 15 o 16 torneos ATP, más el número 2 y un torneo del Grand Slam. ¿Fue fácil hacerlo? No, no fue fácil. La verdad es que fue no tan difícil como yo me había imaginado, pero no fue fácil. Atrás quedaron muchos años de duro entrenamiento. Para mí cada entrenamiento era lo mismo que un partido de alta competición. Yo le exigía siempre en cada entrenamiento a Rafael su mejor predisposición, le exigía una máxima intensidad y le exigía siempre una gran concentración. La gente muchas veces cuando le veía entrenar se sorprendían de la intensidad que él ponía. Él ponía la misma intensidad que en un partido de competición, hecho poco habitual. Yo en aquel momento, yo lo que quería sobre todo era crearle un hábito a Rafael, un hábito de dedicación y de compromiso con lo que hacía. Para mí no me cabe otra manera de entender la vida. ¿Qué sentido tiene pasar una pelota por encima de una red? No tiene ningún sentido si no intentas hacerlo lo mejor posible. Y a mí, evidentemente, si él hubiera desperdiciado entrenamientos, hubiera sido una falta de respeto hacia el tenis, hacia mí y hacia él mismo. Por consiguiente, yo no puedo entender otra manera de actuar. Al final, yo creo que si uno se acostumbra a hacer las cosas bien y a dedicarle el tiempo y el trato que ello requiere, yo creo que al final esto se convierte en un hábito y al final todo se convierte en un tema mucho más fácil. Bueno, yo he sido un entrenador que yo no he seguido nunca un manual. Si viene a decir que mi manera de actuar no ha sido nunca ni casual ni azarosa. Yo me he dejado guiar siempre por mi sentido común, por la lógica y por la estadística. Y he de decir que si yo, en vez de entrenar a mi sobrino para ser un buen jugador de tenis, le hubiera entrenado para cualquier otra actividad, hubiera aplicado los mismos principios que apliqué dentro de una pista. Porque yo creo que lo que es bueno en una pista es bueno también fuera. Para mí, mi lógica me dice que si yo quiero ser mejor que los demás, tengo que trabajar más que los demás. Tengo que aplicarme más que los demás en lo que hago. Necesito una gran concentración, necesito estar atento, necesito que cada entrenamiento sea vital. Yo no puedo confiar
en los dotes con los que la naturaleza hubiera dotado a Rafael. Yo para nada hubiera querido confiar en eso. Yo siempre pensé que Rafael era un chico bien dotado, pero nunca pensé que aquellos dones naturales le harían ganar Roland Garros o le harían ganar nada. Yo quería que él sintiera el valor del trabajo. Yo, como decía, yo me he dejado guiar siempre por la estadística también. Yo he usado la estadística porque la estadística me ha permitido a mí saber en todo momento nuestra ubicación, y he procurado una cosa que no mucha gente hace, que es incluirnos en la estadística. Mucha gente vemos la estadística en los demás y después no nos la sabemos aplicar a nosotros mismos. Yo intenté que él la tuviera siempre presente. Recuerdo que cuando ganó su primer campeonato de España, yo llamé a la Federación Española de Tenis y le dije a ver si me podían enviar la lista de los últimos 25 campeones de España que habían conseguido lo mismo que él a su misma edad. Aproveché en una comida familiar para recitarle la lista de estos 25 campeones. Evidentemente no me acuerdo de los nombres, pero el tema era más o menos así. Miguel Pérez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Juan Sánchez, ¿le conoces? No, campeón de España como tú. Pedro Piqueras, no el de la tele,